Bienvenidos a nuestro tercer y último día del Foro Forbes de Energía, el espacio que abrimos para hablar sobre las oportunidades que tiene nuestro país en materia de energías renovables. Estos 3 días han sido un espacio en el que hemos explorado las oportunidades, los retos y el panorama general que enfrenta la región frente a este tema. El día de hoy tenemos 2 conversatorios en los que vamos a abordar ya los temas finales que nos quedan. El primero de ellos, los retos de las regiones. ¿Qué oportunidades tiene Colombia y en qué regiones? ¿Cuáles son las que tienen mayor potencial para el desarrollo de energías limpias? Y finalmente, con expertos del Banco Mundial, ¿cuál es el panorama en el mundo de las energías renovables y qué se está invirtiendo? ¿Cuánta plata se está invirtiendo en estos temas? La invitación es para que sigan conectados con nosotros en este último día, para que además, a través de nuestras redes sociales y de nuestro canal de YouTube, en donde aparecemos como Forbes Colombia, revivan detalles de los días anteriores y de estos 2 paneles finales que vamos a abordar. Y también les damos el agradecimiento final por haber estado con nosotros durante estos 3 días. La invitación es para que a través de www.forbes.co vuelvan a ver estos contenidos y sigan conectados con toda la información económica y de negocios que se genera desde Forbes Colombia. Gracias por estar conectados a este foro de energías renovables de Forbes Colombia, un espacio que hemos diseñado para discutir sobre la transición energética, las oportunidades y cómo está Colombia de cara al corto, mediano y largo plazo. En este panel hablaremos sobre el desarrollo de las renovables y las oportunidades y los retos que hay en las zonas de alto potencial. Para eso estamos con la presidenta ejecutiva de Colgen, Natalia Gutiérrez, el director ejecutivo de SER Colombia, Germán Corredor, y la directora ejecutiva de Asoenergía, Sandra Fonseca. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola Kevin, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Ok, quería empezar esta discusión un poco preguntándole, doctora Natalia, ¿cuál es la visión de Acolgen frente al impulso que le ha dado el gobierno nacional en el tema de, digamos, de la transición energética y qué papel, doctora, va a jugar el recurso hídrico en toda esta transición energética? Bueno, a ver, para nosotros es fundamental que los proyectos de todas las tecnologías que están en la ruta crítica para el abastecimiento de energía del país salgan adelante, por un tema de confiabilidad. Las empresas de este gremio representan aproximadamente el 70% de la energía del país en todas las tecnologías. Pero, habiendo dicho esto, para las fuentes con bajas emisiones como la solar y la eólica, estas 2 tienen un reto muy importante. Como les dije anteriormente, primero se tienen que materializar, ¿sí? Que entren en vivo y entreguen energía al sistema. Y pues cabe resaltar además que nuestras empresas, las de Acolgen, tienen el 83% de los proyectos solares y eólicos asignados en la subasta del 2019. De lo cual podemos concluir que este grupo de empresas no solo le han apostado desde hace muchos años a la generación convencional, y ahora hacen una apuesta a la entrada de energías intermitentes que no sería posible sin la existencia de un parque de generación fuerte y confiable como el que tenemos en este momento. Pero, digamos, como para resumir un poco cuáles son los retos que vemos nosotros sobre estas nuevas energías, y el primero es la incorporación de la generación intermitente que entre en balance con una generación base, ¿sí? Que ha garantizado el abastecimiento y la estabilidad de la red. El segundo reto sería no perder de vista una visión de largo plazo. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto incluye un análisis de impacto en el sistema para que el mercado no se resienta y sea resiliente, ¿sí? Como ya mencioné, tenemos que tener la responsabilidad de tener una red confiable con precios eficientes, ¿sí? Y otro de los retos sería mantener el esquema de libre competencia. Para nosotros eso es muy importante entre todas las tecnologías, porque nosotros vemos que los precios de las energías solares y eólicas solos, sin subsidios y sin exenciones, ya son competitivos con otras energías convencionales.
Entonces, para nosotros es fundamental mantener este esquema de libre competencia que al final se va a ver reflejado en un tema de precio para los usuarios. Eso es básicamente. Frente a estos tres retos que toca la doctora Natalia, doctor Corredor, digamos, ¿cómo está hoy el desarrollo de estos proyectos que fueron asignados precisamente en esas subastas del 2019 y cómo eso realmente permitirá, digamos, mejorar la competitividad en la región? Bueno, evidentemente la etapa que estamos viviendo en el sector energético es una etapa de transición, una etapa de transformación realmente. La irrupción de estas nuevas tecnologías de energías no convencionales, especialmente la solar y la eólica, evidentemente traen retos al sistema, al mercado, a la formación de precios, a la competencia, etcétera. Es una nueva condición que nos parece muy interesante y que hay que apoyar desde todo punto de vista. Evidentemente, la primera eslabón que debemos superar es la entrada objetiva y en operación de los proyectos que fueron adjudicados. Esto implica para los proyectos eólicos de La Guajira, pues tener la logística de los puertos y de las vías, superar todos estos temas para poder transportar los equipos a los sitios donde se van a instalar las plantas. Y bueno, para los proyectos solares que tienen menos dificultades, más sencillo el transporte, pero también tener todos los pasos de licenciamiento ambiental, especialmente de las conexiones, para que efectivamente entren a tiempo. Esa es una primera parte. Por supuesto que estas tecnologías, que yo no llamo tanto intermitentes, sino de fuentes variables, requieren o no se pueden tener exclusivamente o únicamente en el sistema. Se requiere del soporte de otras tecnologías más planas o más firmes, si se quiere. Y eso es claro, estas son tecnologías complementarias, pero que en el caso de nuestro sistema, que es muy vulnerable a los cambios climáticos, precisamente por ser fundamentalmente hidráulico, pues estas tecnologías juegan un papel clave, porque en épocas de sequía tienen posibilidades de generar energía, no se ven tan afectadas, o al contrario, hay más radiación solar y posiblemente más vientos, como se ha demostrado en varios estudios que se han hecho. Entonces son un complemento ideal para nuestro sistema para mejorar la vulnerabilidad. Y otro elemento es que la competencia se hace con competidores, entonces que entren más competidores, que entren nuevos agentes, es muy bueno para el consumidor porque hay más competencia. Y eso es lo que se espera con todos estos procesos, ¿no? En la subasta entraron unos 2 o 3 nuevos actores y bueno, hay muchos que están desarrollando proyectos sin la subasta, o sea, directamente haciendo contratos, que eso también va a ayudar a la competencia. Así es de que estamos en una etapa muy interesante que esperamos se maneje bien. Se requieren algunos ajustes regulatorios en el mercado para manejar la operación de manera segura. Se requieren seguramente en el futuro nuevos mecanismos de subasta para que todo funcione de una manera mejor, que mejore la competencia, pero yo creo que en esa dirección apuntan todos los anuncios que ha hecho el gobierno y la Comisión de Regulación. Frente al tema que tocaba el doctor Corredor, doctora Sandra, ¿usted cree que para este año, para el próximo año, se van a cumplir los tiempos de la entrada de estos proyectos que se asignaron en el 2019? Es decir, ¿usted cree que realmente se va a cumplir esa agenda que se trazó el gobierno en este año y el próximo? Bueno, primero los saludo, les agradezco y escuchándolos creo que estamos bastante alineados en lo que se debería presentar y en las, digamos, oportunidades y en los beneficios que se pudieran llegar a lograr. Y esa pregunta que haces realmente es muy importante porque, digamos, como demanda y como grandes usuarios reconocemos, por supuesto, que los costos de las energías renovables pues siempre han sido competitivos en Colombia con las convencionales, pero ahora, digamos, con las energías renovables no convencionales también. Sin embargo, realmente
cuando uno mira el impacto que pueden tener, este impacto es beneficioso y se logra, digamos, una real transformación si se cumple con la meta de instalación de manera oportuna en el escenario esperado, porque realmente si no se da la oportunidad de entrar a los proyectos y si no se tiene, digamos, la disponibilidad de este tipo de energía en el escenario en que se está esperando, pues eso va a generar realmente es un mayor costo en el corto y mediano plazo, así se tenga un menor costo en el largo plazo y realmente se perderían todas las eficiencias que se estarían esperando. Entonces, hay que tener en cuenta algo que normalmente no se discute, y es que, por supuesto, el componente de, digamos, de oferta de energías renovables está programado para ir creciendo en el tiempo, pero es que la demanda también va creciendo en el tiempo. Entonces, hay que estar seguro, y creo que la mayor, digamos, meta que puede tener el gobierno es realmente hacer que esas metas converjan, porque no se puede hablar, digamos, de una transformación energética que está basada solamente en renovables no convencionales si no se tiene la seguridad energética. Y la seguridad energética normalmente siempre se pone como en segundo plano, como en segundo nivel respecto a la transformación. Y realmente la seguridad energética requiere una disponibilidad continua de energías diversas, por supuesto, de todo tipo de recursos, pero también en cantidades suficientes y a precios razonables. Entonces, la oportunidad es clave en este contexto. Doctora Gutiérrez, frente a esa disponibilidad energética, pues claramente el recurso hídrico sigue siendo muy importante en Colombia. Con esta tercera subasta que se viene, digamos, de energías renovables, ¿cree que todo este tipo de subastas van a complementar precisamente ese recurso hídrico? Y también le quería preguntar, digamos, ¿qué papel va a jugar, digamos, la generación térmica en toda esta revolución? A ver, Kevin, yo primero te hago como una precisión. La subasta que se va a hacer es solo de renovables no convencionales, como las llama el gobierno, que son de eólica y solar. Proyectos, digamos, hidráulicos no los estamos viendo. Pero nosotros, frente a esa subasta puntualmente, y se lo hemos dicho en varias reuniones al ministro, nosotros creemos que si de verdad están buscando energía para esas fechas, como lo dice Sandra, que es muy importante que se cumpla con el cronograma de la entrada de la energía en las fechas que se tiene programada para no hacer falta, para que no haga falta la energía de acuerdo a las proyecciones de demanda, pues debería ser una subasta abierta. Y vuelvo y digo, ¿por qué? Porque nosotros creemos que las renovables no convencionales ya son adultas, ya pueden competir con la energía térmica y pueden competir con la energía hidráulica. Entonces, pues creemos que pues obviamente si los números dan y las dos puntas se juntan, pues obviamente seguramente empresas de nuestro gremio van a participar. Pero no nos podemos olvidar de una cosa que es muy importante que estaba diciendo Sandra, y es de la confiabilidad. Nosotros desde Acolgen, vuelvo y digo, acompañamos todo este tema de la transición energética, pero siempre hemos hecho un llamado a que sea una transición responsable, duradera en el largo plazo, sostenible, y que la receta para Colombia no tiene que ser la misma receta que para Perú, para Chile, para Ecuador. Somos supremamente diferentes, tenemos matrices energéticas completamente diferentes. Entonces, los compromisos de transición pueden ser un poco más ponderados en Colombia en la medida en la que tenemos una matriz casi en su 70% limpia. Es que Colombia hace mucho tiempo hizo esa apuesta y tenemos una matriz supremamente limpia y envidiable, ¿sí? Entonces, eso sumado al parque térmico, ¿sí? Nosotros tenemos térmicas puras y térmicas en portafolio. A ver, es muy importante todo este parque térmico porque
este parque térmico nos permite tener una seguridad en estos momentos de complejidad climática. Muchas veces estas térmicas han entrado a darnos confiabilidad cuando el fenómeno del Niño pues, le da muy duro a los embalses, a estas grandes baterías que tenemos, ¿sí? Y aunque no sea la generación más limpia, hoy en día los procesos dentro de estas térmicas han mejorado y la gran mayoría además trabajan con gas, que es un combustible de transición, por decirlo de alguna forma. Y tenemos que cuidar ese parque térmico también, que es fundamental para la confiabilidad del país. Perfecto. Frente a lo que tocaba la doctora Gutiérrez y la doctora Fonseca, quería preguntarle, doctora Fonseca, ¿cree que realmente deberían flexibilizarse los trámites en materia de licenciamiento ambiental y consultas previas un poco para hacer más atractivas las inversiones en las energías renovables? Creo que dice exactamente con la palabra y es flexibilidad. Y la flexibilidad no solamente para, digamos, todo el procedimiento de conexiones, de licenciamiento, sino realmente la flexibilidad que debe estar, digamos, en su justa medida relacionada con la sostenibilidad que busca el gobierno, porque en realidad lo que estamos viendo es que se está muy jugado, ¿cierto? Con unos indicadores de crecimiento y de adjudicación de proyectos, pero realmente lo que importa es que efectivamente los proyectos estén disponibles y que se cumpla, digamos, con el hecho de tener esa energía completamente disponible en el mercado, tanto en el mercado de corto plazo como en el de largo plazo, y que realmente cumpla el papel que pues están diciendo mis compañeros de panel, y es que haya una real competencia. Y en ese tema de flexibilidad, por ejemplo, es para nosotros como demanda inconcebible que se esté forzando una participación, digamos, que inflexibiliza la posible gestión estratégica del consumo, que inflexibiliza, digamos, la forma en que se puede hacer un portafolio digamos, de abastecer la demanda, por lo menos de los grandes usuarios. Entonces, yo creo que las metas deben evaluarse, digamos, integralmente. Tanto las metas climáticas, como lo dice Natalia, son muy válidas, pero tienen que estar integradas a las metas energéticas. Entonces, pues estamos muy jugados al crecimiento de las energías como fuentes renovables no convencionales, como proyectos, pero nos falta desarrollar realmente todos los demás elementos para reducir los factores de emisión, de reducción de emisiones, y también un tema que creo que ha salido de digamos, de la ecuación, porque a veces es muy costoso, que es la eficiencia energética. Entonces, yo pienso y realmente estoy convencida que lo que hay que hacer es un manejo integral de estos proyectos y de estas metas, digamos, de cumplimiento, de sostenibilidad a largo plazo, pero integrando la oferta y la demanda y no, digamos, de alguna manera, quiero decirlo muy respetuosamente, como demasiado cargado hacia uno solo de los componentes. Entonces, por supuesto, todo el tema, digamos, todas las decisiones de política y todas las acciones que lleven a que se cumplan las metas son muy importantes, pero hay que entender que las metas de por sí no son lo que se busca es el efecto de cumplir las metas, que es tener la energía, digamos, oportunamente y a costos razonables. En este tema de integralidad, como lo decía la doctora Sandra, pues ha hablado ya, se empieza a hablar del hidrógeno, de la geotermia. Doctor Corredor, ¿usted cree que realmente se debería primero consolidar el tema de la energía solar y eólica para realmente ya plantearse una hoja de ruta, una política pública en materia de hidrógeno y geotermia? ¿O debe ser todo un complemento? No, yo creo que no. Es que, a ver, el mundo y la tecnología está avanzando a una velocidad impresionante. O sea, eso no tiene el control de un Estado, de un gobierno. La tecnología avanza porque se requieren, porque hay posibilidades, porque hay mucha gente invirtiendo en esto, y en fin, entonces aparecen nuevas opciones, ¿no? Pues el hidrógeno es una opción interesante, por supuesto. Hay que estudiarla, hay que analizar cuál es
el uso que se le puede dar, la demanda que existe, las posibilidades de producirlo, que lo ideal es que sea hidrógeno verde, pues, porque eso es, digamos, lo más limpio, pero bueno, hay otras alternativas. Y esto hay que impulsarlo, o sea, yo no le veo ninguna contradicción con las otras fuentes. La geotermia en Colombia, pues lo que pasa es que la geotermia sí requiere de una parte fundamental, es que haya el recurso, y no está en todas partes. El recurso geotérmico hay que buscarlo, hay que explorar, hay que hacer perforaciones, eso tiene sus costos. El proyecto más avanzado que había en Colombia lo estaba haciendo Isagen. Yo en este momento no conozco si ellos han seguido profundizando en ese tema, pero también es una energía muy interesante y es una energía muy firme, ¿no? Energía limpia. La biomasa es otra opción que tiene Colombia que no hemos explorado. Colombia no ha vuelto la mirada hacia las posibilidades de biomasa, teniendo también enormes recursos. Esa es nuestra gran ventaja como país, que tenemos de enorme cantidad de recursos. Así es de que hay que buscar, y como estábamos diciendo, todas las alternativas, todas las posibilidades. Entre más fuentes tengamos, pues más seguro es nuestro sistema, menos vulnerable a temas climáticos o a otros temas. Lo que pasa es que la matriz que tenemos está muy cargada a la hidrovelocidad, y si nosotros la volvemos más diversa, pues va a ser más segura. Eso es así de sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que hacia allá vamos. Esto es un proceso de varios años, ¿no? Es decir, no estamos pensando que esto va a cambiar de un año hacia otro. Y como bien dicen, pues los proyectos primero tienen que entrar en operación, va a haber un tiempo, los temas de la conexión son demorados, ¿no? Hoy en día las líneas de transmisión se demoran más que los proyectos de generación. Antes era al contrario, pero estas tecnologías tienen la ventaja de que son relativamente rápidas en su construcción. Entonces le llevan ventaja a la parte de transmisión y eso se vuelve el cuello de botella. Y hay que trabajar muchísimo en cómo mejorar los procesos de planificación del sistema y de los trámites de conexión. Entonces, no, yo veo que todas estas tecnologías tienen espacio y lo van a tener, ¿no? En Colombia, el hecho de que tengamos los recursos hay que aprovecharlos. Es así de simple. Todo eso es en beneficio del sistema, en beneficio del usuario también, porque se genera competencia incluso entre tecnologías, y eso es positivo. Frente a este tema de conexión que usted toca, doctor Corredor, antes de pasar, quería preguntarle, ¿cree que es uno de los principales cuellos de botella, teniendo en cuenta, digamos, el tema de colectora, que pues realmente ha sido muy complicado y pues realmente depende la conexión del centro del país con el extremo del país? ¿Cree que realmente de aquí para adelante ese va a ser el reto más importante del país? Yo creo que ahí está uno de los cuellos de botella. El país estaba acostumbrado a conectar en el año 2 o 3 proyectos a lo sumo. Y entonces la UME y los operadores de red y los transportadores pues no tenían una acumulación de proyectos como si la hay ahora. Ahora se están estudiando 200, 300, hasta 500 proyectos al año. Es una barbaridad. Entonces ha desbordado la capacidad operativa de las empresas y de la UME, que es la que finalmente hace los conceptos. Con el esquema no estaba preparado para eso, ni diseñado para eso, los mecanismos, los procedimientos, y eso ha producido en algunos casos que empresas o desarrolladores o algunos agentes digamos, especulen con los puntos de conexión y no se hagan los proyectos. O sea, tienen como copado el sistema, pero de mentiras, porque no se están haciendo los proyectos. Y eso está generando que empresas que sí quieren hacer proyectos no tengan espacio para el sistema. Afortunadamente, yo creo que el gobierno se percató de esta situación, entendió cuál era el problema y sacó una resolución que le plantea a la CRE que en el plazo de 3 meses, que ya se van a cumplir este mes, debería sacar una nueva reglamentación. Estamos esperando eso y esperamos que con eso se mejore el procedimiento, se evite esta especulación, este acaparamiento de puntos de conexión, se facilite el proceso. Ahora, ya en el tema de la construcción de las obras,
como la colectora, que ya está en construcción o está iniciando la preconstrucción, digamos. Ahí hay unos temas complejos, complejísimos en el desarrollo de estos proyectos. Y uno de ellos es pues, el tema de las consultas previas. Evidentemente ese es un derecho constitucional, hay que respetar las comunidades, por supuesto, pero se ha vuelto pues, un tema difícil de manejar. Entonces, allá en el caso de la colectora, pues atraviesa casi todo el departamento, en gran parte del territorio indígena, y la cantidad de consultas con grupos de la comunidad wayú es enorme, ¿no? Son más de 200. Entonces, es un proceso complejo. Y obviamente, si no está la colectora, varios de estos proyectos no van a poder entrar a tiempo, porque sin conexión no hay proyecto, no hay forma de sacar la energía. Hay otros proyectos que están atados o están conectados, mejor, a otras líneas que ya están mucho más avanzadas, y posiblemente esos son los proyectos que van a entrar primero. Pero claro, este es un tema que hay que revisar y que hay que mirar, que es clave, ¿no? Sobre todo para proyectos eólicos que están en el norte, y obviamente hay que reforzar toda la transmisión hacia el centro del país. Doctora Natalia, con todos estos retos que ya se han enumerado, ¿cree que realmente las condiciones están dadas para que Colombia se convierta en un líder regional en materia de transición energética en un corto y mediano plazo? A ver, a la pregunta, Kevin, sí, sí creemos, pero además yo creo que Colombia tomó una decisión hace un par de años muy importante de generar una política para esta transición, y ha dado pasos muy importantes, ¿sí? Y esto es fundamental porque Colombia en el último año subió 9 puestos en el índice de transición energética en el Foro Económico Mundial y se ubicó dentro de 115 países en el puesto 25, ¿sí? Ahora, a Colombia le ayuda mucho su matriz, ¿sí? Porque es que Colombia hoy tiene una matriz supremamente limpia, ¿sí? Pero al involucrar, yo creo que estas tecnologías eólica y solar, que ya se volvieron, digamos, ya están a precios competitivos, nos va a ayudar a tener un sistema más resiliente, con más competencia entre más empresas y más tecnologías, lo que al final debe ser un beneficio para todos los hogares y empresas en términos de precios, pero siempre teniendo en cuenta el tema de la confiabilidad. Y nosotros creemos que no solo se está haciendo esta apuesta de manera juiciosa sobre estos dos tipos de energía, creemos que se está trabajando de una forma importante en biomasa, pero adicionalmente ya se están trabajando tanto en la UCME como en la CREC, las mismas empresas y los gremios estamos revisando lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? El hidrógeno. Y a nosotros realmente nos gusta el de todos los colores, el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, el hidrógeno café, porque lo que hay es una realidad. Nosotros no podemos renunciar a lo que Colombia tiene como recurso, y es difícil renunciar al carbón, pero digamos, eso es otra discusión. No deberíamos renunciar tampoco al gas, pero yo creo que desde el Ministerio de Minas, desde la UCME y las mismas empresas estamos haciendo un trabajo para ver cómo llegamos al tema de hidrógeno y al tema de baterías, que ese es otro punto muy importante en el que ya hoy se está trabajando un poco como para darle un poco más de flexibilidad a la red, pero esto debería avanzar hacia un tema de poder de verdad darle firmeza a estas energías intermitentes como la solar y eólica. Doctora Sandra, ustedes desde Asoenergía siempre han llamado, o bueno, han hecho alertas sobre el tema de que los aspectos regulatorios podrían, elevar las tarifas de energía, y, también han dicho mucho, que estas restricciones que se han dado en el sistema también podrían elevar los costos de la energía. Precisamente sobre eso le quería preguntar realmente hoy cómo ven el sistema ustedes, y también si las condiciones están dadas para que nuevas inversiones lleguen a Colombia, nuevas multinacionales. Bueno, Kevin, realmente es un punto completamente neurálgico porque
Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando uno depende de energías limpias, y lo hemos, digamos, por experiencia, pues nuestro sistema es altamente dependiente de la hidrología y ahora mucho más, porque en el momento en que se empiece a incrementar, digamos, una matriz con mayores fuentes, intermitentes o no, pero digamos con una alta vulnerabilidad, porque está asociada su producción a unas condiciones climáticas y que es inevitable, pues necesariamente se está generando un mayor riesgo en el sistema. Entonces, creo que el país y todo, digamos, todo el programa que se está trabajando en la resiliencia, como lo decía Natalia, pero no hay el tema de la robustez. Y el tema de la ha involucrado el tema de la flexibilidad, el tema de la adaptabilidad, la diversidad y como un concepto, un criterio de protección frente a las amenazas que se pueden, digamos, enfrentar. Y una de esas amenazas, y creo que coincido con Natalia, es que se debe dar un respaldo y una robustez a la expansión. Y ahí juega, estoy de acuerdo, un papel importante el almacenamiento. Ahora el almacenamiento se está trabajando simplemente como un elemento que está cubriendo fallas de transmisión que nos han solucionado durante, yo diría, décadas y que generan un incremento en el costo de las restricciones inmanejable. Y deberíamos además usarlas como parte de un portafolio que hace, digamos, ese respeto ante esa vulnerabilidad. Entonces, creo que eso es lo que se debe encontrar. El tema es que si no logramos ese equilibrio, si no escuchamos a la demanda, si no le damos participación, pues el efecto es que de pronto podemos sobreinstalados. El efecto puede llegar a ser que a pesar de que tengamos una gran cantidad de fuentes renovables no convencionales, estemos enfrentando situaciones de riesgo de indisponibilidad, de discontinuidad o de incertidumbre y que genera mayores costos. Entonces, yo pienso que la única forma realmente para hacer una transformación de manera óptima es realmente hacer una integración de la oferta y la demanda y estar más abiertos a la participación de la demanda, que todo el mundo la nombra, que todo el mundo dice que es importante, pero que no tiene un instrumento claro para que pueda realmente generar un efecto, digamos, en el sistema. Y necesariamente hay que ser claros con los costos adicionales que puede generar un esquema, digamos, basado solamente en una expansión jugada a renovables no convencionales o a renovables, porque hay que hacer costos, digamos, tiene unos costos que si no se hacen explícitos serían muy complicados de manejar y tenemos varios ejemplos de estos en Alemania. Tener claro los costos no solo de redes, de respaldo, de balanceo, pero también los costos de una sobreproducción o de una sobreinstalación y de pronto de tener un desbalanceo en términos digamos, de la disponibilidad de energías en la curva de demanda. Entonces, pues creo que todos los apoyamos, creo que todos estamos de acuerdo en la importancia que tienen, digamos, estas nuevas fuentes, pero al final, lo importante es la integralidad y el balance entre la demanda y la oferta. Si eso no se logra, no vamos a ser competitivos. Y si no somos competitivos, no somos eficientes. Y si no somos eficientes, pues el país sufre económicamente, sufre con pérdidas de empleo, sufre con sobrecostos, sufre con una pérdida de desarrollo que al final todos vamos digamos, a afrontar. Bueno, pues con estas conclusiones de la doctora Sandra cerramos este panel de oportunidades para las energías renovables y el desarrollo de cara a lo que se viene en el corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias al doctor Corredor, a la doctora Sandra y a la doctora Natalia por acompañarnos en este panel y los invitamos a seguir conectados a este foro de energías renovables de Forbes Colombia.